Estamos en una época de gran actividad de las universidades, los fondos editoriales de las universidades publicando libros. Acaban de salir dos que son muy interesantes. La política va al cine, que está editado por Manuel Alcántara y Santiago Mariani y que está publicado por la Universidad del Pacífico. Y La violencia en el discurso cinematográfico, de Rosa Julián, publicado por la Universidad de San Martín de Porres. Estos temas que son más o menos inéditos en la actividad editorial sobre cine, ¿no? Porque son acercamientos a asuntos cinematográficos a través de vías indirectas. La violencia. La violencia en películas como El Padrino, como Asesinos por Naturaleza, ¿no es cierto? En Bastardos sin Gloria. Claro, en sí la violencia es algo que de todas maneras siempre va a estar presente en el cine, porque el cine cuenta historias de la vida real, ¿no? Del ser humano, y la violencia siempre está presente en nuestra sociedad, entonces se refleja en el cine, ¿no? La violencia se refleja en el cine, pero también se representa en el cine. Hay una forma de representar Exacto. la violencia, Hay ¿no? muchas maneras. Claro, ¿no? porque el cine no siempre es pues documental, ¿no? O sea, no solamente muestra o registra aquello que está al frente, sino que lo va creando, ¿no? Y eso es interesante porque ahí está la diferencia entre Oliver Stone, por ejemplo, en Asesinos por Naturaleza, que mueve la cámara de una manera muy particular, o Tarantino, ¿no? Y de eso se trata el libro. El libro lo que hace es analizar los recursos cinematográficos que cada uno de los directores ha planteado y se ve la diferencia y también se ven las similitudes, ¿no? Los mismos recursos que utilizan, que se repiten, pero que tienen un efecto diferente en cada film, ¿no? Santiago, violencia en este caso y poder, ¿no es cierto? Y política en el otro. Están unidos, evidentemente. Hay temas que son comunes, ¿no? El sociólogo alemán Max Weber, que tanto se utiliza para la sociología y la ciencia política, dice que detrás de la política está la violencia, que la violencia está atada a la relación con el poder, es decir, estamos casi hablando de las mismas cosas. En el caso de nuestro libro, nuestra mirada no está solamente puesta sobre la violencia como fenómeno ligado al tema político, sino sobre una mirada más amplia sobre todos los fenómenos políticos en general, con un enfoque obviamente en el siglo XX, porque el siglo XX es el siglo que ve nacer al cine y es un siglo muy particular para la política, porque es el momento donde la participación se empieza a expandir, donde la sociedad de masas empieza a pedir ser incluida y tener voz y decisión en los asuntos que conciernen a todos. Entonces, esa relación digamos, entre política, participación, expansión de la ciudadanía empieza a darse y el cine fuertemente, digamos, lo retrata, ¿no? y lo toca como tema. Claro, el libro está dividido en varias partes, ¿no? Hay una parte que es propiamente la idea de construcción de la política, ¿no? La idea del poder, la idea de un poder ejercido de un modo arbitrario, autoritario, ¿no? Entonces van agrupando de algunas maneras ensayos que tienen que ver con películas que de alguna manera representan eso, ¿no? Sí, el punto es que cuando nosotros hablamos de las formas de gobierno, esto es cómo se ejerce el poder, en última instancia, cómo una sociedad va a dar respuesta al conflicto que existe en todas sociedades de la política. Ahí básicamente hay como dos formas, las formas autoritarias y en su expresión más, digamos, aguda, los totalitarismos, que fueron formas muy fuertes que se dieron en el siglo XX, y las formas republicanas o democráticas. Entonces, en esa, digamos, en esa relación entre forma de poder y cómo se maneja el poder, el libro, digamos, trata de mirarlo a través de las películas. Rosa, tú escoges diferentes tipos de violencia para analizar, ¿no? Por ejemplo, El Resplandor, ¿no? El Resplandor, que es un tipo de violencia interior, es un tipo de violencia que se refleja, digamos, que viene del exterior, una casa, ¿no es cierto? Un hotel gigantesco, pero que se va manifestando de a pocos y de una manera autodestructiva, ¿no? Es el escritor que ante la página en blanco empieza a perder, digamos, los papeles, empieza a ser poseído por sus propias fantasías hasta destruir su entorno. Pero también hablas de la violencia antisistema, por ejemplo, en el caso de Asesinos por Naturaleza, o de la violencia contra un poder autoritario, contra el poder nazi en Bastardos sin Gloria. También tu libro, al analizar estas películas, se vincula con estas dimensiones de la representación de lo político, ¿no? Exacto, sí, o sea,
siempre tiene que ver con la realidad, ¿no?, que tenemos, y definitivamente, como dices tú, cojo diferentes géneros, pero en todos los géneros siempre hay un contenido violento, ¿no?, de diferentes maneras. Y bueno, lo que trato de hacer es coger películas de guerra, cojo películas más que nada problemas sociales como los medios de comunicación, el morbo, ¿no?, esa lucha por buscar el rating y a toda costa. También lo que vendría a ser El Resplandor, que más que nada son los demonios internos, ¿no?, de los personajes, los miedos, las frustraciones. Here's Johnny. Santiago, en el libro se recorren muchas películas y se habla de personajes. Tú, por ejemplo, tu ensayo habla de Mandela, ¿no? Y de Mandela representado en 3 películas. Pero también se habla de, por ejemplo, Kubrick, ¿no? El otro editor, que es Manuel Alcántara, escoge a Kubrick, ¿no? Para dar cuenta de estos fenómenos del poder o de la política. Hay una película peruana que está también comentada, ¿no?, que es Contracorriente, la película de Javier Fuentes. ¿Cómo ligar todo eso? ¿Cuál es el elemento común, el común denominador de estas películas que hacen que estén contenidas en el libro? Creo que el tema que puede ligar a todas estas películas, porque son más de 100 películas que están ahí tratadas o como mínimo mencionadas. Los temas comunes son los temas que a los politólogos nos interesan, ¿no?, y que tienen obviamente relación y que hacen, digamos, finalmente a cómo los seres humanos nos damos en nuestra sociedad las formas de gobierno, cómo organizamos el poder y cómo ese poder está o no sujeto a reglas, cómo ese poder está o no sujeto a controles para que, digamos, el poder, digamos, sea algo en beneficio de la sociedad y que no se torne en una violación de nuestros propios derechos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que hay como una ligazón fuerte, más allá de las diferencias, ¿no?, entre Kubrick o Contracorriente y las películas que hace Kubrick. Creo que en el fondo está esa búsqueda de entender por qué en algunas sociedades avanzan más formas de gobierno donde el poder está sujeto más a reglas y a controles y por qué en otras sociedades no. ¿Cómo fue el asunto de edición? ¿Fue fácil conseguir la edición? En este país a veces es complicado poder publicar un libro. En realidad, este libro primero comenzó como mi tesis para obtener la licenciatura. ¿En comunicaciones? Analizaba en comunicaciones. Solamente había analizado 3 películas, que es El Resplandor, Asesinos por Naturaleza y Bastardos sin Gloria. Y bueno, un año después se me llamó para comunicarme que estaban interesados en convertirlo en un libro. Y aumenté 3 películas más, 3 análisis más, y siempre traté, ¿no?, de colocar películas de géneros diferentes, historias diferentes, claro, y se me dio la oportunidad. Entras con El Padrino, sí, ¿no? Exacto. Y otras más. Sí, claro. Aumenté los directores y, como siempre, elegí películas que me interesaran, ¿no? Porque para hacer una investigación uno siempre tiene que coger temas que le interesen, si no, no nace seguirlos. Tú eres argentino, Santiago, y en Argentina se han hecho en los últimos años muchísimas películas que tienen una vinculación con la política, ¿no? Claro. Películas sobre la memoria, ¿no? Digamos, desde los medianos 80, desde que, digamos, la historia oficial gana el Oscar, ¿no? Hasta ahora se han hecho ficciones y documentales que hablan, que revisan el pasado, ¿no? Hay mucho cine argentino. ¿Cómo ves tú toda esa movida en Argentina en relación con la política y el cine? Bueno, la veo muy positiva, ¿no?, en el sentido de que trata de, por un lado, como tú bien dices, preservar la memoria de lo que fue la noche más trágica de la historia argentina. La ciudadanía estuvo sin ningún tipo de posibilidad de defenderse frente a esa violencia estatal. Entonces, de alguna manera el cine me parece que lo que está haciendo es mantener esa memoria, tratar de explicar qué fue lo que nos pasó como sociedad, que caímos en ese pozo tan horrible y tan dramático. En el cine está esa apuesta por que las nuevas generaciones que no vivieron esa etapa tan difícil
tengan plena conciencia y de esa forma se vacune a la sociedad, se le inmunice para que eso no vuelva a ocurrir nunca más. Bueno, ojalá que, y eso hay que resaltarlo, ¿ah? Ojalá que las universidades sigan con esta labor editorial, ¿no? Vinculada además con temas cinematográficos que no son tan frecuentes, ¿no? Y bueno, felicitaciones a los dos. Felicitaciones a los dos por el libro, por los libros. Y la Universidad de Lima también acaba de publicar, ¿no? Para hablar de otra publicación universitaria, que es el número 12 de Ventana Indiscreta, que acaba de salir. Con el editor José Carlos Cabrejo hemos hablado varias veces en este programa. Y este es un número especialmente interesante porque está dedicado a los cruces del cine. Es decir, ¿qué pasa con el cine en estos tiempos? El cine ya no solamente lo vemos en las pantallas grandes, lo encontramos en la televisión, ¿no es cierto? El cine se relaciona con el museo, con las exposiciones, hay relatos transmedia, empiezan en el cine, siguen en la literatura, van hacia la publicidad y de ahí hacia muñequitos y ficciones y la intervención de la gente en las redes sociales. Es decir, son relatos que se van ramificando. Eso es bien interesante. Transmedia, pintura, historieta, el cine en todos sus espacios. Violencia, política y el cine, digamos, desparramándose, ¿no? Como ese imperialismo del que habló hace, ¿no? Ese imperialismo temático. Y todo esto gracias a universidades, ¿no? La Universidad del Pacífico, Universidad San Martín de Porres y la Universidad de Lima publicando textos de cine.